Ministerios Nueva Unción, una antorcha a las naciones. Señor, por tus atrios con acción de gracias estamos muy agradecidos. Nos has guardado, nos has dado en este tiempo, Señor, la salud que es tan valiosa, en la cual tu palabra dice que seamos prosperados en todo, pero así como prospera nuestra alma, pero que sobre todas las cosas tengamos salud, y nos la has dado. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias porque no ha faltado el pan en nuestra mesa, porque nos has bendecido, nos has fortalecido, Señor, en este tiempo difícil. Ahora, Señor, venimos delante de ti suplicándote, Señor, con todo nuestro corazón, que nos hables esta noche. Que tu palabra, Señor, sea la que discierna el corazón, discierna los pensamientos. Active, Señor, lo que tú pusiste preexistencialmente en nosotros para no solamente querer hacer cambios en nuestra vida, sino hacerlos. Tu palabra dice que tú pones el querer y también el hacer. Te pido, Señor, que nos des tu auxilio, que venga ese espíritu de sabiduría, de ciencia, de lo alto, Señor, para podernos ayudar a exteriorizar tu palabra. Llevamos todo pensamiento, Señor, altivo, como dice tu palabra, a la obediencia de nuestro Señor Jesucristo, y te damos a ti, Señor, solamente la gloria, el imperio, el honor y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Señor. Qué bueno que usted está en esta noche conectado ahí en su casa. Hemos estado platicando acerca de la autoridad. Tuvimos algunos días de descanso, ¿verdad? Algunos lunes de descanso. Y estuvieron otros amados impartiendo la palabra. Pero vamos a regresar al tema que nos compete, y hemos estado hablando de la autoridad, que es tan importante, hermano, dentro de nuestra casa. Bueno, en toda nuestra vida es importante la autoridad, y tiene diferentes perspectivas, ¿verdad? Recuérdese que la autoridad en la Biblia se puede ver en la vara, se puede ver en el manto, se puede ver en el cetro. Hay muchas maneras en las cuales la Biblia nos enseña cómo ministrar la autoridad, como cobertura, como cabezas, etc. Y hemos estado hablando de la vara, porque la vara es un tipo de autoridad, y hemos visto hasta el momento 3. Al final, hermano, recuérdese que esta vara, esta autoridad que estamos hablando, esta exousia, que viene de parte del Señor, aunque son diferentes varas porque se traducen de diferente manera en hebreo, al final tienen que hacerse una sola, como vimos en la vara anterior, que se reunieron todas las varas y de todas ellas hicieron una sola que se posó en Judá, que era donde viene nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? De esa misma manera, todas las varas que estamos hablando tienen que hacerse una, solo que estamos hablando de las diferentes funciones que ministra cada vara. Esto es más o menos así para que me lo entienda. Efesios capítulo 4, verso 11 dice que Él constituyó a unos, Él rescató los dones y constituyó a unos el ser apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Es una autoridad, es una cobertura que el Señor dio sobre la iglesia para capacitar a los santos, dice la versión de las Américas, y la versión Reina Valera 60 dice para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Estas son 5 diferentes unciones, son 5 ministerios que el Señor pues nos regaló a la iglesia en este tiempo, pero esas funciones se tienen que hacer una. Sin embargo, todas son necesarias, ¿verdad? Necesitamos la unción apostólica, necesitamos la unción profética, necesitamos la unción evangelística, la unción magistral y la unción pastoral. Pero esas 5 unciones al final tienen un mismo objetivo, que es capacitar, que es perfeccionar a los santos. De esa misma manera, aunque hablemos de 7 varas, que son las que hasta el momento hemos encontrado, y vamos ahorita por la tercera, nos toca la cuarta, esas tienen que tener el mismo objetivo, y es pues tener una autoridad sana en nuestra casa, gobernar nuestra casa sanamente. Recuérdense que hemos hablado de muchas
ópticas hemos hablado de la autoridad en la casa, hemos hablado del gobierno en la casa, que es muy diferente, ¿verdad?, a la autoridad. Recuerde que el gobierno no es lo mismo que la autoridad, y eso ya lo platicamos, y estuvimos hablando alrededor de 2 meses acerca del gobierno en la casa, de cómo se debe de gobernar, las diferentes etapas que tiene un gobierno. Eso lo estuvimos platicando. Si usted no ha estado conectado, yo le sugeriría que pudiera ver los mensajes anteriores de lo que estamos platicando acerca de la vara. Llevamos 3 y permítame hacer un resumen acerca de lo que hemos visto. La primera vara que hablamos fue la vara Maquel. Esa vara fue aquella que apareció en el tabernáculo, y que el Señor pidió que las 12 tribus de Israel pusieran su vara, ¿verdad? Uno por tribu, por cada casa paterna, y él escogió la vara de Aarón, la vara que retoñó. Esa vara Maquel quiere decir germinar, dentro de otras cosas. Hablamos que la administración de esa vara, una verdadera autoridad en la casa, algo que nos va a hacer genuinos en nuestra casa para poder tener esa autoridad que tanto necesitamos, no para crear un gobierno déspota, ya lo hemos repetido, no es solamente mandar, aunque está implícito, ¿verdad? Tiene que haber una persona que dé órdenes, o 2 personas que den órdenes. Tienen que haber personas que gobiernen un lugar, así como en una iglesia, así como en un país, también debe serlo en nuestra casa. Y el Señor para eso dejó primeramente a las cabezas de hogar, que son los padres, me refiero a papá y mamá, y luego pues vienen las autoridades delegadas, al punto que los hijos también deben tomar autoridad en la casa, no para mandar a los padres, ¿verdad? Pero sí hay una autoridad que es delegada hacia ellos, para ellos poder gobernar aquellas cosas que de repente quieren gobernar su vida. Hablando de la juventud, quizás eso lo hablemos más adelante. Pero esta vara Maquel, hablamos que la administración de esa vara Maquel era la administración de la palabra, estar constantemente hablando palabra, tener autoridad por medio de la escritura. Eso es la vara Maquel. Recuérdese que la vara Maquel significa germinar. Es la que hace que fructifique nuestra casa por medio de la administración de la palabra. Eso es lo que hace la vara Maquel. Maquel es igual a germinar, dentro de otras cosas que platicamos. También seguidamente hablamos de la vara Maté. Esa vara Maté hablamos que es una vara extraordinaria, porque fue aquella vara, amado hermano, que el Señor puso en la mano de Moisés. Y le dijo: ¿qué tienes en tu mano? Cuando estaba en el Sinaí. Y pues Moisés le dijo una vara, la tiró y se convirtió en serpiente. Y al principio se atemorizó, y luego el Señor le dijo: tómala y no le temas, sujétala en tu mano y ve y haz señales y prodigios. Hablamos que la vara Maté hablaba específicamente de que para que tengamos autoridad en nuestra casa tiene que haber credibilidad. La vara Maté es la que devuelve la fe por medio de las obras, porque el Señor le dijo en repetidas ocasiones, utilizando la palabra Maté para decir vara, le dijo a Moisés varias veces: ¿qué tienes en tu mano? Cuando estaba enfrente de Faraón, cuando estaba frente al Mar Rojo, cuando hizo las señales y prodigios, lo hizo con esa vara. Es una vara que hace obras para que devuelva la fe. Recuérdese que el libro de Santiago, si no estoy mal, dice que la fe sin obras es muerta, ¿verdad? Y las obras sin fe de la misma manera. Por eso dice: muéstrame tu fe y te muestro mis obras, muéstrame tus obras y te muestro mi fe. Entonces, la vara Maté tiene obras, es la administración de las obras en nuestra casa, que hay que trabajar, que también hay que tener un tipo de demostración y ser ejemplo en cuanto a aquellas cosas que debemos de hacer con diligencia en nuestra casa, ¿verdad? Es la que nos da el hacer obras en nuestra casa, el que se provea para nuestra casa, el ser ejemplo en muchas cosas en nuestra casa. Eso es un tipo de administración de obras. Entonces esa vara nos da autoridad por medio de las obras, ¿verdad? No es lo mismo, hermano, solamente hablar que hacer, ¿verdad? Eso es importantísimo tenerlo claro. Muy bien. Luego hablamos acerca de la vara Bad. Esta vara Bad, que fue la tercera vara que hablamos, y solamente me estoy llevando unos minutos, llevo 6 minutos haciendo este resumen. Esta vara Bad es aquella vara que hablamos que es la que trae responsabilidad personal
¿Por qué? Porque esta vara, cuando se traduce la vara Bad, fue cuando el Señor le habló a Moisés para que hiciera algunos utensilios específicos en el tabernáculo que debían de llevar argollas a sus lados y 2 varas de cada lado. Cuando dice pondrás varas en el arca del pacto, dice y pondrás las Bad, ¿verdad? En el arca del pacto, que simbolizaba y estaban recubiertos, el arca del pacto estaba recubierto por oro puro y estaba hecho de madera de acacia. Todos los instrumentos estaban hechos de madera de acacia, incluyendo las varas, eran de madera de acacia y estaban recubiertas de oro. El primer instrumento que hablamos fue el arca del pacto y dijimos que eso era llevar responsablemente, porque esas varas se traduce que son varas para cargar. Y eso era llevar en hombros el arca del pacto. Entonces el arca del pacto usted sabe que representa la presencia del Señor. Pero todo lo que se llevaba en los hombros, lo que tipifican los hombros en la Biblia es responsabilidad. Por eso una de las cosas que llevaba el sacerdote, el sumo sacerdote, cuando entraba al lugar santísimo, es que en las sombreras, en sus hombros llevaba unas piedras que representaban a las 12 tribus de Israel, 6 de cada lado. Luego las llevaba también en el pectoral, que también representaban a las 12 tribus de Israel. Es decir, el sacerdote llevaba la responsabilidad de presentar al pueblo y hacer sacrificio para que el Señor perdonara los pecados. Esa era la responsabilidad del sumo sacerdote, ¿verdad? Por eso es que él primero se tenía que lavar, limpiar, hacer sacrificio por él y luego entraba en representación del pueblo. Entonces los hombros tipifican responsabilidad. Hablamos de que el Señor Jesús tuvo que llevar la cruz de madera, la tuvo que llevar en sus hombros, y en la cruz llevaba responsablemente, él se echó la responsabilidad del pecado del mundo entero y lo llevaba en sus hombros. Entonces la vara Bad, hablamos de que es una vara que nos da autoridad porque somos responsables, pero tenemos que hacer responsables a cada miembro de nuestra casa, porque al final esa vara también quería decir, se traduce solitario o estar solo. Así se traduce Bad. Usted lo puede leer y si no, como le repito, puede buscar en los mensajes anteriores. Estar solo. ¿Por qué? Porque esto habla de responsabilidades personales. Recuérdese que la salvación es personal. Por mucho que yo ame a mi hijo, a mi hija, a mi esposa, a mi esposo, yo no los puedo salvar, pero sí puedo ministrar autoridad sobre ellos poniendo la vara Bad, la madera recubierta de oro. ¿Qué significa? Platicamos que el oro representa lo que es genuino, lo que es verdadero. Una autoridad verdadera tiene presencia de Dios en sus hombros y la delega al resto de su familia. Por eso fue que cuando Abraham iba a sacrificar a Isaac al monte Moria, cuando iban a empezar a subir la cumbre del monte, lo que Abraham hace, sabiendo que era su hijo al que iba a sacrificar, imagínense qué irónico, pero al final era la representación del Cristo de la gloria. Lo que él hace es que él agarra el pedernal, agarra ciertos instrumentos que eran para el sacrificio, pero la madera, la leña, la pone en los hombros de Isaac, para también responsabilizar, hacer parte de lo que se estaba haciendo a su hijo. Entonces nosotros tenemos que poner esa responsabilidad también en los miembros de nuestra casa. No es importante solamente que el papá tenga presencia de Dios, el arca del pacto, no es que solo mamá, sino que todos en la casa tienen que tener presencia. Por eso es que la vara Bad sirve para llevar la presencia del Señor. También hablamos que esa vara se puso en el altar del incienso, que era de oro también. Eso significa llevar oración, adoración. Fíjese que todas esas varas que se ponían en estos elementos se quedaban ahí. Eran para trasladarlos, era para llevarlos, pero esas varas no se retiraban. Se quedaban ahí puestas por orden del Señor, que estuvieran ahí permanentemente. Eso quiere decir que la presencia tiene que estar permanente. El altar del incienso, que simboliza intimación con Dios, significa adoración genuina, perfume agradable, adoración. Eso era lo que se hacía con ese altar de oro que estaba entre el lugar santo y el lugar santísimo. También tenía esas varas. Entonces también personalmente se tiene que adorar. Es una responsabilidad de cada uno en la casa, y cuando se ejerce esa autoridad, se ejerce con esa autoridad de presencia, adoración, estamos teniendo una autoridad genuina delante de Dios. También se usó para llevar la mesa de los panes de la propiciación, que representa la palabra. Usted sabe que habían 6 panes de cada lado que simbolizan la palabra del Señor. Y también se usó esa misma vara Bad para llevar el altar del sacrificio.
el del holocausto, que fue el único que no era recubierto de oro las varas, sino que era recubierto de bronce. ¿Por qué? Porque platicamos que debemos de evangelizar. Recuérdense que el altar de bronce es donde se hacía el sacrificio del cordero y representa al Cristo de la gloria, ¿verdad? Habla de la sangre, del derramamiento de sangre, habla de lo que es evangelístico, ¿verdad? Pero ¿por qué de bronce? Porque platicamos que el bronce significa juicio, porque la Biblia habla que cuando él enjuiciaba, hacía tierra de bronce y cielos de bronce. Entonces las varas que estaban recubiertas de bronce es llevar el evangelio, aquel mensaje que lleva salvación para con la gente, pero que también lleva implícito juicio, ¿verdad? Para el que no cree y se le presenta al Señor Jesucristo y no acepta al Señor Jesucristo, pues ya sabe de que hay salvación, y al no creer, la Biblia dice que el que no cree ya ha sido condenado. Entonces, y dimos los textos de eso. Entonces, vamos hasta ahí con la vara Maquel, la vara Maté y la vara Bar. Esta noche vamos a hablar de la vara Cajoter. Esta vara es extraordinaria, hermano. Yo creo que necesitamos ministrar. Recuérdese que cada vara es la representación de una unción que al final nos va a dar una autoridad poderosa en nuestra casa. No impuesta, ¿verdad? Sino que es lindo cuando alguien puede tener una autoridad la cual sigue, pero no por obligación solamente. Aunque yo sé que hay momentos en los cuales nos debemos de sujetar a nuestras autoridades y en cosas que de repente no estamos en total acuerdo. Pero eso realmente es lo precioso de la autoridad, porque cuando todo lo que nos dicen hacer es lo que nos gusta, es bien fácil tener autoridad sobre nosotros, pero cuando no es así, es cuando realmente se debe de demostrar, ¿verdad? Entonces vamos a hablar de la vara Cajoter. Esta vara Cajoter, permítame ver algo acá. Esta vara Cajoter es una vara, hermano, de la cual realmente debemos de tener mucha necesidad de ella y necesitamos ministrarla en nuestra casa. Quiero ver si se lo puse en una imagen, si no, no lo vamos a poner, solo le voy a decir el significado. Vamos a ver. Sí lo pusimos. Vamos a poner la primera imagen, si me haces favor. No lo recordaba si eso lo habíamos puesto. Mire, pues cajoter, esa palabra se traduce como vara, ¿verdad? Vara igual cajoter. Según el diccionario Strong, y ahí se lo van a poner en grandote en su casa, quiere decir rama delgada. Escucha bien, quiere decir rama. Eso quiere decir, porque hablamos que en el caso de algunas varas no vienen de una rama, ¿verdad? Sino que se diseñan del tronco. Pero esta es una rama, y dice ahí rama delgada. Es decir, que es algo que germinó, que salió del tronco, ¿verdad? Esto nos habla, amado hermano, de descendencia. Esto nos habla de aquellas ramas que salen de lo que podríamos llamar un patriarca, ¿verdad? Por ejemplo, Abraham fue un patriarca y de él sus lomos salió Isaac, y de los lomos de Isaac salió Jacob, y de los lomos de Jacob salieron las 12 tribus de Israel. Impresionante, pero el tronco era Abraham, ¿verdad? Incluso nosotros dice que somos hijos de Abraham cuando venimos al Señor Jesucristo. Entonces es interesante, pero esto es una rama delgada. El diccionario Chávez dice, mire, ahí lo terminamos de afirmar, dice retoño, vara, también se puede traducir como retoñar, pero dice parentela. Y esta palabra se usa en 1 Samuel 18:18. Aparece en la frase que la RVA traduce, la Reina Valera actualizada traduce, que es mi vida. Cuando dice vida, ahí habla que es mi cajoter, que es mi cajoter. En vez de vida pone cajoter, o mi familia, o la familia de mi padre. Ahí se sugiere en la Nueva Versión Internacional y en la traducción Nuevo Mundo que es mi parentela. No se traduce como vida, sino que se traduce como parentela. ¿Qué es mi parentela? Y la familia de mi padre. Así es como lo traduce el diccionario Chávez. Y en este pasaje en especial traduce
en vez de vida y en vez de parentela está la palabra cajoter, que también se traduce como vara. Eso nos indica que la vara cajoter, es una vara de ministración de descendencia. Espero estarme dando a entender, de descendencia. Vamos a poner ahí 1 Samuel, capítulo 18, verso 18, para terminar de leer lo que le estoy diciendo. Dice, pero David respondió a Saúl, esto es en la versión de las Américas, ¿quién soy yo o qué es mi vida? Dice esta versión. ¿O quién es la familia de mi padre en Israel para que yo sea yerno del rey? David está recapacitando acerca de su parentela, de su descendencia, de sus genes. Para él eso era algo que ¿quién era él? No era merecedor, ¿verdad? Ahora este mismo texto, si me haces favor, ponerlo en la Nueva Versión Internacional. Les voy a poner esto, la traducción Nuevo Mundo, y alguna otra versión más lo traduce igual, pero vea cómo lo traduce la versión internacional. Dice, pero David le respondió, ¿quién soy yo? ¿Y quiénes son Israel mis parientes? La traducción Nuevo Mundo dice mi parentela. ¿Quiénes son mis parientes o la familia de mi padre para que yo me convierta en yerno del rey? Entonces, lo que quiero que me entienda es que la palabra vida, la palabra parentela, la palabra pariente, ahí se usa la palabra cajoter. ¿Qué es la vara? ¿Cuál es mi descendencia? Entonces, la vara cajoter es la administración que tenemos de descendencia. Ahora, fíjese usted que es bien interesante porque, sinceramente, nosotros no tenemos una buena descendencia. Y eso vamos a leer en Proverbios capítulo 4, verso 4. Esto en la Reina Valera 60, porque aquí también se usa la vara cajoter. Aquí se usa la palabra cajoter, que es vara. Y entonces también nos habla de que esta vara puede ser una mala administración de descendencia. Y por ahí quiero empezar retomando algunas cosas que yo sé que usted sabe, pero quiero refrescarlas porque es importante. Mire, hermano amado, si con algo nosotros tenemos que bregar tanto, pero tanto en nuestras generaciones, es con lo que nos heredaron. Pareciera ya una cuestión de cajón, ¿verdad? De Primera de Pedro, el capítulo 1, verso 18, que lo vamos a leer más adelante en diferentes versiones, pero parece ya una palabra de cajón que nosotros no fuimos redimidos de la vana manera de vivir que heredamos, pero mire, no es por casualidad que nosotros hemos tenido que bregar con cosas que realmente nosotros no sabíamos que íbamos a bregar con ellas porque nos las legaron, nos las heredaron, y nosotros las traíamos inconscientemente. Es más, quien nos las heredó, inconscientemente nos las heredó. Y no es el problema. Mire, el problema no es solamente que nosotros tengamos un problema ahorita, ¿verdad? Con el que estamos bregando de nuestras generaciones, sino que el problema es que ese problema se va a repetir en 4 generaciones más. Y eso es terrible, hermano, porque el luchar ya con el problema que traemos, que nos heredaron a nosotros, más tenés que luchar para no heredar eso a nuestras generaciones, eso es terrible. Pero para eso es esta vara. La administración de la autoridad de la vara cajoter es eso precisamente, y en un momentito se lo voy a explicar por qué. Mire, cuando usted ve que en sus papás, en sus padres, papá o mamá, porque ahorita va a ver que es integralmente, no está hablando solo de papá, sino también habla de mamá. Usted ve atrás, hermano, muchos comportamientos erróneos, equívocos, cuando vemos fracasos de todo tipo, laborales, maritales, emocionales, etcétera. El problema no es que usted diga, bueno, yo estoy pasando esta situación porque me la heredaron. Sí, nos la heredaron. Y mire, eso usted ahorita, usted puede agarrarlo y empezar a ver comprobablemente, como dice la ley, ¿verdad? Para demostrar que uno es dueño de un vehículo, tiene que decir fehacientemente, tiene que dar los documentos, la llave y todo para que demostrar que es nuestro el vehículo. Pues de esa misma manera usted ahorita puede posar su mente
en lo que ha pasado en sus padres, abuelos, y cómo eso le afectó a usted ya, o cómo nos afectó a nosotros ya, y cómo nosotros tenemos que estar bregando con eso, y hemos bregado con eso, y que es posible que ya lo estemos pasando a otras generaciones. Porque lo hemos dicho muchas veces, ¿verdad? Resultó que la mamá o el papá era alcohólico, o la mamá era de alguna manera prostituta, y resultó que la hija resultó con el mismo problema, el hijo con el mismo problema, y después viene el nieto con el mismo problema, y viene la nieta con el mismo problema. Pero no solamente en lo que es genético, sino que también en acciones de vida. Y ahorita le voy a explicar por qué. Por ejemplo, hay gente que, mire, yo creo que la cleptomanía, los que son cleptómanos, que se apropian de lo ajeno, tienen un problema. Pero hay muchos de ellos que no nacieron con ese problema, sino que lo aprendieron en el camino. La necesidad que hubo en su vida los orilló a ese tipo de acciones. Y resulta que esas acciones se vuelven a repetir en el hijo, aunque él ya no se las haya transmitido por enseñanza, sí se las transmitió por gene, porque fue la manera que vivió. Y resulta que el muchacho, la muchacha, el patojo, etcétera, también resultó ladrón. También resultó, mire, le estoy poniendo diferentes ejemplos para que usted vea que es importante la administración de esta vara para la autoridad de nuestra casa. Resulta que su papá nunca estudió, ¿verdad? Si al caso llegó a primero o segundo primaria. Resulta que usted a duras penas llegó tal vez a los básicos. Resulta que su hijo ya a sexto primaria se quiere salir de eso y ya no quiere estudiar. Y entonces uno brega no solo con las cosas que ya conocemos, como lo que le dije, alcoholismo, prostitución, drogadicción, cuestiones de género en cuestiones sexuales, ¿verdad? Violación, masturbación, lesbianismo, homosexualismo, etcétera. No solo esas cosas que son terribles, sino también aquellas cosas que por enseñanza de alguna manera aprendieron nuestros antepasados, y eso mismo nos ministraron a nosotros. Entonces resulta que para alguien que viene con esa descendencia es mucho más difícil llegar a ser un profesional que alguien que viene de una descendencia donde sus padres son doctores, abogados, licenciados, etcétera, y son profesionales. Para alguien que no tiene esa descendencia es mucho más difícil. Piensa rápido en abandonar el estudio. No solo lo hizo usted, sino que también está propiciando para que los hijos suyos lo hagan. Y los nietos también. Y los bisnietos, porque recuerde que son 4 generaciones. Entonces es bien terrible, es bien tremendo la administración de esta vara cajoter, porque es la que nos ministra descendencia. Por eso dice que es rama delgada y sale el tronco, y habla de parentela, habla de parientes. Mire cómo dice Proverbios, ahora sí lo vamos a leer. Proverbios capítulo 4, verso 4, versión 60, dice: en la boca del necio está la cajoter, se traduce ahí, de la soberbia. Es decir, que la soberbia también se puede transmitir, pero la soberbia conlleva un montón de cosas que no vamos a hablar. Solo le puse este texto para que lo entienda. Más los labios de los sabios lo guardarán. Entonces hay una vara que ministra. Aquí dice: en la boca del necio está la vara de la soberbia, la autoridad de la soberbia, algo que le transmitieron los parientes. Entonces no solo es difícil ya estar uno viviendo aquello que le heredaron, sino que se torna aún más difícil cuando no solo peleas por ti, amado hermana y hermano, que ya somos padres, sino que estamos luchando una guerra campal espiritual por no trasladar eso también a nuestros hijos, ¿verdad? Que no tengan que llegar a los 35, 40, 45 años para tener éxito, sino que puedan tener un éxito primeramente espiritual, aunque no se le llama éxito, sino fidelidad. En lo espiritual es la fidelidad, y en lo terrenal es éxito, ¿verdad? Fidelidad es lo que Dios premia, y el éxito lo premia el mundo. Pero tener que nosotros bregar con lo que ya tenemos, más bregar todavía, estar con esa batalla campal, con esos espíritus ancestrales, para no transmitirlo a nuestros hijos.
a nuestras descendencias, a nuestros nietos. Y cosas que de repente ya se están evidenciando en nuestras casas, ¿verdad? Porque se vuelve a repetir el ciclo, hermano. Se vuelve a repetir el ciclo. Se vuelve a repetir. Y eso puede ser en cuanto a muchas cosas, en lo que es físico, material, en cuanto a lo que es corporal, en cuanto a lo que es, hermano, secular. En todas las áreas se puede repetir ese ciclo. Ese ciclo que no es bueno, que nos heredaron, que es muy malo. Ahora sí pongamos primera de Pedro, capítulo 1, versos 17 al 19. El tiempo se va increíblemente. Y dice, esto sí lo vamos a poner en la versión de las Américas si fueras tan fino. Y luego vamos a ir poniendo las siguientes diapositivas o imágenes que tenemos ahí. Y si invocáis como Padre a aquel que es y si invocáis como Padre a aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor durante el tiempo de vuestra peregrinación. Está hablando de nuestra peregrinación, está hablando de nuestro caminar en la tierra. Recuérdense que dice que nosotros somos peregrinos. Somos peregrinos en esta tierra. El verso 18 dice, sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Entonces aquí está más que claro que hay una vara cajoter que nos ministró. Por eso le puse Proverbios, porque ahí habla de que esa misma vara, porque es una vara que sale de un tronco, que sale de una parentela. Esa vara nosotros la tenemos que transformar esta noche en otra vara, en esa misma vara, pero ya no tomar la descendencia de nuestra parentela, sino del pariente que nos redimió. Es extraordinario, y permítame explicarle esto. Dice que no fuimos redimidos. Cuando uno habla de redimido, rápidamente uno piensa en redención. Y no hay libro más exquisito, hermano, más precioso que hable de redención que el libro de Ruth. Y dice la Biblia que Ruth fue redimida porque la redimió un pariente cercano. Ahorita se me escapa el nombre de cómo es que se dice esa palabra hebrea. Ay, Dios mío, que me recuerde. La redimió ese pariente cercano, que era Booz. Eso era lo que se tenía que hacer. Recuérdese que ella venía de Moab, era una moabita, alguien que no tenía absolutamente ningún derecho en Israel, en Jerusalén, porque era una pecadora. Venía de Moab y usted sabe que esa generación viene de incesto, etc. Pero llega porque se le había muerto su marido. Ella regresó con Noemí y ella estaba, hermano, prácticamente a ella la habían desechado. Ella no tenía salvación, tipo de los gentiles, tipo de la iglesia, tipo de nosotros. Y aparece, amado hermano, su Goel. Goel es la palabra, Goel. Eso quiere decir redentor, eso quiere decir pariente cercano, su Goel. Y entonces viene él y está dispuesto a redimirla, pagar por ella. Y solo podía redimirla un pariente cercano. No podía redimirla nadie más. Por eso es que cuando usted lee el libro de Ruth, había alguien que estaba antes de Booz y decide que no quiere porque representaba un gasto para él. Y entonces él le dice a Booz, te lo dejo ese gasto si tú quieres. Entonces él se hace a un lado y pasa a ser el pariente más cercano, Booz. Y entonces Booz dice, yo sí la redimo. Y la redimió, fue su redentor, la redimió de lo que a ella le habían heredado sus padres en Moab, que era incesto, que era pecado, que era gentilismo, que era perdición, que era condenación. Y entonces viene Booz, tipo de Cristo, y la redime. Recuérdese que ella se pone a los pies de él y le dice, extiende tu manto sobre tu sierva. Y él no la trata como mujer al principio, sino que la redime como hija, porque él le dice, hija, has hecho bien en no fijarte en un joven, sino que te has fijado en alguien maduro. Te has fijado, muy bienaventurada es, y extiende su manto y la redime. Pero la redime, lo que quiero que usted le ponga atención es que es un pariente.
Estamos hablando de parentela, pariente cercano. Entonces, amado hermano, a nosotros nos tienen que redimir con esa vara de autoridad un pariente cercano. Y nuestro pariente cercano, ahora el más cercano, es Cristo Jesús, porque Él era el único hijo. Y cuando venimos al Señor Jesucristo, todos los que nos acercamos, Él pasó a ser el primero, el primogénito. Pero de ahí somos hermanos de Él, hijos de nuestro Padre que está en el cielo. Abba Padre, de nuestro papito que está en el cielo. Entonces, ahora tenemos que ser redimidos por esa vara. Ahorita lo vamos a leer. Tenemos que alcanzar esa redención. Es extraordinario. Y esa autoridad, cuando esa vara que no procede de la parentela nuestra llegue a nuestra vida, esa vara nos va a dar autoridad porque vamos a tener una parentela sana. Ruth cambió toda su vida, hermano. Toda su vida. Imagínese que ella, como una moabita, se mete en el linaje de Cristo porque de ella viene Jesucristo, la descendencia de Jesucristo, ¿verdad? De ella nace el abuelo de David, si no estoy mal. Entonces es increíble. A nosotros nos heredaron algo malo. Eso es solo para que nos vayamos, que estemos claros en el tema. Ya tenemos poquito tiempo. Pongamos la primera imagen, si fueras tan amable. Vamos a leer 1 Pedro capítulo 1, verso 18. Esto lo vamos a leer en la Biblia Jerusalén, segunda edición, 1976. Mire cómo lo dice, porque aquí ya no se traduce vano, sino que lo traduce de otra manera. Dice, sabiendo que habéis sido rescatados de la conducta necia, conducta necia heredada de vuestros padres, no con algo caduco, oro o plata. Entonces, hermano, recuérdese que las herencias, fíjese que aunque uno no sepa, está dejando legado. Aunque no estés consciente, estás dejando herencia. Nuestros padres no estaban conscientes quizás del legado que nos estaban dejando. No era solamente que ellos vivieran mal, sino que nos estaban legando a nosotros, nos estaban heredando a nosotros también que nosotros viviéramos mal. Y por eso es que de repente ha costado tanto salir adelante. Para muchos de nosotros ha costado tanto porque no nos hemos concientizado de eso y tal vez no hemos ministrado la parentela de nuestro Boel en nuestra vida de una manera precisa, esa unción, para que rompa con toda parentela que viene de nuestros antepasados y pasemos a ser parientes de Cristo y que nuestra descendencia cambie y que de nosotros en adelante empiece a haber una nueva descendencia. Entonces nos heredaron conducta. ¿Qué es conducta? ¿Cómo conducirse en la vida? ¿Cómo caminar en la vida? Recuérdese que la conducta no solamente, porque ya dijimos que se transmite o se hereda por genes, pero también se transmite por enseñanza. Y la enseñanza se puede dar de muchas maneras, algunas veces por visualización, solo viendo lo que hace papá, solo viendo lo que hace mamá, solo viendo lo que hace el tío, solo viendo como lo que hace el abuelo, se puede aprender. Pero también se puede aprender cuando nos enseñan, ¿verdad? Mira, hombre es aquel que tiene 3, 4 mujeres. Hombre es el que golpea a la mujer. Hombre es el que mantiene a la mujer en esto, en lo otro. Mujer es la que le pega con la cosa de hacer más al marido en la cabeza. Una verdadera mujer es la que no se deja de ningún hombre. Una verdadera mujer. Y eso no lo pudieron haber ministrado por medio de enseñanza. Pero también lo pudimos haber visualizado. Aunque no nos lo enseñaran diciéndonos, también tal vez crecimos en un hogar así, disfuncional. En toda forma. Tal vez nunca vimos a nuestros padres trabajar, ¿verdad? Siempre andaban pues aprovechando de ciertas situaciones para vivir una vida de holgazanes, hermano, y ir viviendo el día a día. Y tal vez no nos dijeron, háganlo así, pero fue lo que aprendimos. Entonces, vimos conductas y nos heredaron conductas porque fueron enseñadas. Miremos la siguiente traducción. Ya vamos a terminar. Siempre el mismo verso de 1 de Pedro, esto lo vamos a leer en la Corona de Jerusalén. Dice, sabiendo que habéis sido rescatados, que es igual, de la conducta necia heredada de vuestros padres, no con algo caduco, oro o igual plata. Así es como lo pone esta versión. Entonces dice, conducta necia. Dice esta versión también. La siguiente diapositiva, la siguiente imagen, ese es el Nuevo Testamento de la Biblia Navarra.
Esta dice, conducta vana. Aquí mire, no solo pone conducta, sino que no pone necio, sino que pone vana, perecedera, caduca. Aquello que deja de ser. Lo vano es lo que se desvanece, lo que no permanece, ¿verdad? Pero que sí nos hace un daño terrible. Aquí dice, sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra conducta vana heredada de vuestros mayores, no con bienes corruptibles, oro, plata u oro. Conducta, yo le quise poner porque como en algunas versiones aparece la palabra conducta, también lo traduce el diccionario Strong, el diccionario TUI, el diccionario Vine y el diccionario Swanson, la palabra conducta. Vamos a la siguiente imagen. Conducta, mire lo que nos heredaron. Según el diccionario Strong, que viene del griego 391, es anastrofe, que es del 390, conducta. Nos heredaron comportamientos, conducta, una manera de vivir. Eso fue lo que nos heredaron. El diccionario TUI dice una manera de ser. ¿Usted alguna vez no le ha dicho qué manera de ser más bonita tienes? Eso es en el mejor de los casos, ¿verdad? Pero también nos ha dicho qué manera más horrible de ser tiene esa persona. O tiene usted una manera de ser, ¿verdad? Como aquella película de Hakuna Matata. Eso sí se lo va a saber usted más que la Biblia, ¿verdad? Cuando habla de que en aquella película del león aquel, que quiere decir una manera de ser, una manera de vivir sin preocupación, ¿verdad? Cuando empiezan a cantar esa canción, eso fue lo que nos heredaron, una manera de vivir, una conducta, una manera de ser. Eso fue lo que nos heredaron, manera de ser, modo de vida, conducta. La siguiente diapositiva, vamos a verlo en el diccionario Vine del Nuevo Testamento y en el diccionario Swanson. Dice el Vine, anastrofe, siempre la misma palabra, dice, se traduce como conducta, manera de vivir, conducta, volverse atrás, porque este diccionario Vine dice volverse atrás, porque es lo que nuestros antepasados, los que estaban atrás, nos heredaron. Y cuando dice volverse atrás, herencia de conducta es volver a hacer lo que nos hicieron, lo que estaban atrás nuestro. Volver a repetir el ciclo de vida que tuvieron nuestros antepasados. Por eso tenemos que esta noche ministrar la vara cajoter. El diccionario Swanson dice comportamiento, estilo de vida, conducta personal. Eso fue lo que nos heredaron. Ahora vamos a pasar a otra diapositiva más, porque quiero decir recibido de los padres. Mire cómo lo traduce el griego en esa, porque estamos hablando de cómo se traduce específicamente en ese pasaje, y se lo quise traer en diapositivas para que usted lo pueda ver, no solo escuchar, sino que visualizarlo, porque eso me interesa mucho que se quede en su corazón para que nosotros podamos romper con la administración de esa vara cajoter mala y pongamos la vara cajoter que Dios quiere. Dice, recibido a nuestros padres, es el griego 3970, que es patroparadotos. Mire qué palabra más rara. En el sentido de entregar, tradicional, es decir, tradiciones, lo que se va recibiendo, lo recibido de los padres, dice el diccionario TUI, dice la misma palabra griega 3970, transmitido por los antepasados. Por los antepasados, que pueden ser muchas cosas. La siguiente diapositiva. Ese es el diccionario Vine. Dice, patroparadotos, recibido de los, escucha bien, de los, está hablando no solo del padre, está hablando que hay genética, porque dice que cuando se casan ya no son más dos, sino uno. Y entonces no solo resulta su experimento de que usted se casó, a ver cómo sale el patojo en su físico, ¿eh? Que le salió narizón o le salió ojos grandes, chiquitos, cejudos, sin cejas, chaparro, alto, moreno, etc. Eso también afecta en lo que es espiritual. También a ver cómo salió de esa fusión del cajoter, de la vara de descendencia que traen ambas partes. De los padres de uno, pater, paradidomi, eso usted sabe que quiere decir pater, es lo que está hasta arriba, el padre. Parientes, entregar, se utiliza en 1 Pedro 1:18, la cual recibisteis de vuestros padres, la cual os fue transmitida por vuestros padres. Así es como lo traduce
el diccionario Vine. Y la última sería el diccionario Swanson, que dice siempre la misma palabra, pero mire cómo lo traduce este diccionario, hermano. Dice enseñanza que proviene de los antepasados transmitida por los padres. Es una enseñanza. Es tremendo, hermano, porque nosotros enseñamos sin estar enseñando. Como le dije, a veces por visualización, a veces porque realmente ministramos eso, a veces porque obligamos incluso a nuestros hijos a hacer cosas que nosotros hicimos, ¿verdad? No, así se tiene que hacer. Vos no puedes tener solo una novia, tenés que tener 3 o 4. No. Antes de casarse tenés que ver y ya tenés que vivir con ella, y ya si conviene pues te casás, y si no, no, etcétera. Y así podríamos hablar, como le dije, incluso de lo que es secular en cuanto a lo que es profesión, a lo que es, mire, hay gente que quizás en su corazón ha querido dejar, ningún trabajo es denigrante, pero ha querido ser mejor que su papá, y el mismo papá se lo ha impedido, porque siente que el hijo lo va a superar, y vuelve a caer a la misma desgracia que hizo su papá, y no lo deja trascender. Entonces eso lo he enseñado. Vamos terminando. Pongamos la siguiente diapositiva, porque se lo puse en la Biblia textual ese texto, porque hablamos del legado familiar. Si usted se recuerda, hace algunos meses atrás estuvimos hablando de lo que es el legado, que es legar. Hablamos de Salomón, hablamos de Roboam, hablamos de Abías, hablamos de varios reyes que participaron y que tuvieron un legado que fue dejado por sus padres. Esta versión dice: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, que vuestros padres os legaron, no con cosas corruptibles como la plata o el oro. Entonces, amado hermano, hay cosas que aún inconscientemente, y yo creo que la gran mayoría, inconscientemente nos las heredaron, pero también nosotros podemos inconscientemente estar ministrando la vara cajoter, legando, heredando lo que nos heredaron a nosotros. Entonces el problema aquí, amadísimo hermano, usted que ya es padre y madre, no es que usted tenga el problema, que se lo heredaron. El problema es que usted también no solo tiene que bregar para romper con eso, para usted mejorar o nosotros mejorar, sino que ya no transmitirlo, y que nuestros hijos ya no tengan que bregar con esa mala herencia, con ese mal legado. Es una guerra, hermano, pero eso se va por medio de la unción. Dice la Biblia que cuando aquel hombre de Dios murió, dice que la mujer se le acercó al profeta Eliseo, ¿se acuerda? Y el acreedor llegó porque aquel dejó una deuda. Recuérdese que platicamos de los espíritus que reclaman deuda, los espíritus cíclicos heredados. Yo no sé si usted se acuerda, pero platicamos abundantemente de eso, cómo los espíritus cíclicos vienen a reclamar lo que nosotros dejamos pendiente de pagar, y cómo vienen a reclamar deuda. En el caso de esta persona, llegaron a reclamar a sus hijos porque aquel dejó deuda. Y el profeta le dijo: ¿y qué quieres que haga por ti? ¿Qué tienes en tu casa? Y ella le dijo: solo tengo aceite. Solo eso tenía. Tenía lo más importante, que era la unción. Era la unción. Isaías capítulo 10, verso 27, Reina Valera 60. Y vamos terminando. Acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro. Oiga bien, y su yugo de tu cerviz, y el yugo, eso que nos ministraron mal, lo que nos ató, se pudrirá a causa de ¿qué? De la unción, del aceite, de la administración. Recuérdese que hablamos al principio que las varas son una unción diferente, cada vara que se tiene que volver una sola, que es la autoridad que Dios nos dio. Que en mi caso, yo primero Dios, vamos a hablar de 7, esta es la 4. Entonces, por medio de la vara de la unción, vamos a romper con toda maldición generacional en todos los ámbitos. Isaías 11:1, Reina Valera 60. Ya estamos terminando. Recuérdese que en Éxodo capítulo 20, no lo vas a poner ahí vamos a poner este texto que te dije, amado hermano. Dice que el Señor castiga la iniquidad,
no es ni la transgresión ni el pecado. Dice que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Pero la iniquidad no solo es el pecado superlativo. ¿Por qué se vuelve superlativo? Porque es un ciclo repetitivo. No solamente que la persona incida en el mismo pecado, sino que lo transmite. Y entonces no se vuelve repetitivo solo en él, sino en sus generaciones. Y por eso habla no de transgresión ni de pecado, sino que habla de iniquidades. Dice que el Señor castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen, pero hace misericordia. Cuando se ministra con la vara cajoter, hace misericordia a millares. Ahí es donde estamos nosotros. Porque recuérdense que nosotros tenemos una generación de 14 y somos el número 15. Toda persona que nació tiene que ser hijo. Y para ser hijo tuvo que tener 2 padres, tuvo que tener 4 abuelos y tuvo que tener 8 bisabuelos. Son 4 generaciones. Y en el número 15 se representa la misericordia. Nosotros somos hijos de misericordia. Ahí es donde se representa que hace misericordia a millares. Así que nosotros tenemos derecho a misericordia. Isaías 11:1, Reina Valera 60, dice: saldrá una cajoter. Esta es la que tenemos que poner ahora. Decir, Señor, esta es la descendencia que queremos. Saldrá una cajoter, una vara del tronco de Isaí. Este es un pasaje mesiánico. Aquí está hablando de David, pero David usted sabe que es tipo de Cristo, porque aún su naturaleza es Dod, que quiere decir amor. Viene del hebreo Dod, que quiere decir amor. Y Dios es amor. Entonces David es tipo de Cristo. Cuando dice aquí, saldrá una vara, una rama delgada, una cajoter del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. Está hablando de David, pero está hablando del Cristo de la gloria. Esa cajoter, ese es nuestro pariente. De ahí tenemos que salir nosotros, de ese tronco poderoso, de esa rama. Esa es la vara de autoridad que tenemos que ministrar. Ya no ministrar lo de nuestros antepasados, sino que ministrar al Cristo de la gloria en nuestra casa, como descendencia nuestra. Versión de las Américas, si me haces favor, y vamos a leer hasta el verso 5. ¿Por qué le digo que hay que ministrar esto? Se nos acabó el tiempo. ¿Por qué le digo que hay que ministrar esto? Porque mire lo que hace esta descendencia. ¿Qué es lo que le profetizaron a él? Y es lo que yo profetizo sobre tu casa y sobre la mía esta hermosa noche. Dice: y brotará un retoño. Aquí lo traduce como retoño, y vimos que cajoter se puede traducir como retoño, como vara, como rama. Un retoño del tronco de Isaí, y un vástago de sus raíces dará fruto. Y reposará sobre él el Espíritu del Señor, con E mayúscula, es el Espíritu Santo. Espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder. Eso es lo que tiene que haber en nuestra descendencia ahora. Espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor al Señor. Eso es lo que tenemos que ministrar, que esa sea nuestra descendencia ahora, que esa sea nuestra vara de descendencia. Ahora, el verso 3, se deleitará en el temor del Señor y no juzgará por lo que vean sus ojos, ni sentenciará por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará al pobre con justicia y fallará con equidad por los afligidos de la tierra. Herirá la tierra con la vara de su boca, y con el soplo de sus labios matará al impío. La justicia será ceñidor de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Hermano, que imagínese que en vez de que a usted le den que espíritu de robo, espíritu de lesbianismo, espíritu de haraganería, espíritu de migración, espíritu de lo que sea, que le hereden eso, hermano. Un espíritu de temor, de inteligencia, de sabiduría, de consejo, de no juzgar por lo que se ve, por lo que se oye, sino que con la misma guianza del Espíritu de Dios. Pero eso ministramos esta noche para con esa vara, la vara de la parentela, la vara cajoter, la vara de descendencia. Este era David, representando en una figura a Cristo. Terminemos. Proverbios 13:22. Esto en la versión de las Américas dice: el hombre bueno dejará herencia a los hijos de los hijos, pero la riqueza del pecador está reservada para el justo. Hablando de que muchas veces nos preocupamos de la herencia material, pero no de la herencia espiritual.
El hombre bueno. ¿Cuál es el hombre bueno? El libro de Mateo dice que el hombre bueno de su buen tesoro que hay en su corazón habla. La versión de Torres Amat, no sé si te puse esa diapositiva, ahí ya no la puse, ¿verdad? Pero la Torres Amat dice, el hombre de bien deja por herederos a sus propios hijos y a sus nietos. Entonces, el hombre de bien va a dejar una buena herencia. Mas lo del impío dice, la riqueza del pecador está reservada para el justo. De nada sirve dejar una buena herencia económica si no se deja una buena herencia espiritual. Esta noche tomemos la vara cajotet. Se lo quiero demostrar con estos dos versos. Segunda de Samuel, capítulo 23, 1. Y dése cuenta usted, amadísimo hermano, que es interesante ver cómo la Biblia habla de David de una manera tan preciosa, porque no habla del que adulteró, del homicida, del que engañó, del que le quitó la mujer a otro, porque se equivocó David, pero aún así siguió siendo conforme al corazón de Jehová. Aún así siguió siendo el ungido de Jehová. Aún así siguió siendo el amor de Dios reflejado para nosotros. Escritor de por lo menos 75 salmos. Dice en 2 de Samuel, versión de las Américas, 23:1. Estas son las últimas palabras de David. Y mire cómo lo postulan. Declara David, el hijo de Isaí, y declara el hombre que fue exaltado, el ungido de Dios, del Dios de Jacob, el dulce salmista de Israel. Y esto que David hizo, hermano, cambió, porque en David se cambiaron muchas cosas, porque recuérdese que él dice, yo en pecado fui concebido, en iniquidad, en pecado nací. Él sabía cuál era su estirpe, sus generaciones, pero aunque se equivocó por esa descendencia, hubo un momento que le declaran, de la vara de Isaí va a salir uno que va a cambiar, que ya no va a ser conforme a Isaí, sino que va a ser conforme el Cristo de la gloria, conforme Dios quiere, y ministran todo eso que le dije, ese espíritu de sabiduría y conocimiento. Cuando David muere, se escribe este pasaje. Lo que nosotros hagamos hoy va a trascender hacia nuestros hijos y les va a guardar, aunque de repente ellos en algún momento puedan hacer las cosas mal. Lo que nosotros les dejemos como herencia espiritual, esa vara cajoter que ministremos, les puede salvar aún de la muerte. Leamos el último pasaje. Primer libro de Reyes, capítulo 11, verso 11. Vamos a leer hasta el 13 en la versión de las Américas. Esa fue la herencia que le dejó David a Salomón. Que Salomón, hermano, después vino Roboam, que dice la Biblia que fue un cobarde, ¿verdad? Así lo dice la Biblia claramente. Después vino, imagínense que en Roboam se separaron los reinos, el reino de Israel y de Judá, se separó el pueblo de Dios. En Abías, hermano, que fue el hijo, después de este también hubieron muchísimos problemas. Pero mire lo que dice esto. Mire lo que David sí dejó una buena herencia. Es lo que nosotros debemos de hacer esta noche por medio de la vara cajoter. Y el Señor dijo a Salomón, ¿por qué has hecho esto? Si leyéramos desde el principio, usted puede leer desde el 11:1. Dice que Salomón tuvo 700 mujeres, 300 concubinas, y que en su vejez las mujeres desviaron su corazón y levantó altares, templos a Moloc, a Quemos, a todos los ídolos contra los cuales el Señor había dicho que era abominación. Y Salomón se torció de una manera donde dice que el Señor se molestó con él. Y aquí dice, y el Señor dijo a Salomón, ¿por qué has hecho esto y no has guardado mi pacto y mis estatutos que te he ordenado? Ciertamente arrancaré el reino de ti y lo daré a tu siervo, dice, por las acciones de Salomón. Porque usted léalo del 1 hasta el 10. Yo le estoy leyendo del 11 en adelante por cuestiones de tiempo. Pero mire lo que pasa después, lo que nosotros podemos afectar el futuro de nuestros hijos. Dice el verso 12, sin embargo, no lo haré en tus días, dice. Mire qué extraordinario. Lo salvó su papá. No lo haré en tus días por amor a tu padre David. Por amor a tu padre David. Sino que lo arrancaré de la mano de tu hijo. Pero también Salomón afectó a su hijo.
pero de la manera contraria de como lo afectó David a él. Afectó a Roboam. Roboam pagó lo que estaba haciendo su papá. No lo arrancaré por amor a tu padre David, sino que lo arrancaré de la mano de tu hijo. Tampoco arrancaré todo el reino, sino que le daré una tribu a tu hijo. Le deja la tribu de Judá. Y las otras 11 se las quita. Se dividen los reinos en Roboam. Sino que le daré una tribu a tu hijo por amor, otra vez, mire, a mi siervo David y por amor a Jerusalén, la cual he escogido. Entonces, como David, hermano, aun cuando si usted lee del 11:1 al 10, fue terrible lo que Salomón hizo. Pero como David le dejó un legado, entonces dice, por lo que tu padre te heredó, por amor a él, no lo voy a hacer. Entonces, hermano, no se trata solamente de ministrar la vara cajoter en cuanto a la descendencia nuestra, porque es mala. Heredamos cosas malas, malas conductas. Ministremos la vara cajoter que viene del Cristo de la gloria, la descendencia que nos dio redención, las que nos dio una vida nueva, una descendencia nueva. Porque dice, si hijos también herederos. Pasamos a ser hijos, nos quitaron aquella paternidad, aquella maternidad que traíamos que no era buena, y nos redimieron como a Ruth y nos dieron otra posición. Así que esta noche, amado hermano, espero que el Señor haya sido propicio con su corazón y que pensemos en que no solamente en que nosotros queremos cambiar o hacer algo para vivir bien nosotros ya como mayores, como adultos, como padres de familia, sino que también piensa un poquito que lo que estás haciendo hoy va a afectar a tus hijos, a los hijos de tus hijos y a los hijos de los hijos de tus hijos hasta la 4ª generación. Así que una verdadera autoridad es la que tiene la vara de redención, la vara que nos redimió, la cajoter, que cambió nuestra descendencia. Eso es lo que debemos de ministrar. Eso también es autoridad en nuestra casa. Padre, te damos gracias esta preciosa noche de lunes. Bendecimos tu santo nombre, Señor, y te agradecemos que un día posaste tu vista sobre nosotros, sobre lo vil, lo menospreciado, lo que no servía. Y metiste tu mano, Señor, en el muladar porque estábamos muertos en delitos y pecados. Metiste su mano blanca, limpia, preciosa, la metiste en el estercolero, en donde solo habían residuos, Señor, lo que no sirve, y nos sacaste y pusiste nuestros pies, Señor, en tierra firme, en la roca nos estableciste y nos diste tu heredad. No las cosas materiales que son añadición, sino que nos diste la heredad, Señor, que es conforme a tu espíritu. Nos redimiste, Señor. Nos redimiste para que ya no tenga influencia esa carga, Señor. Esa influencia, esa carga de influencia genética ancestral que hay sobre nosotros pueda ser quitada por medio de la unción de la vara cajoter, la vara de descendencia. Que hoy esa vara, Señor, que profetizaste que iba a salir del tronco de Isaí, hablando en figura de tu Hijo, esa vara, esa parentela, nuestro pariente cercano, de ese pariente queremos heredar a nuestros hijos, de ese pariente cercano que nos redimió, que se llama Cristo Jesús, de ese pariente que tiene sabiduría, inteligencia, que no juzga según los ojos, según lo que oye, sino según tu espíritu. De ese Señor, de esa descendencia, de ese pariente, sea heredada nuestra vida y sean heredados los hijos nuestros y los hijos de sus hijos y los hijos de sus hijos, Señor, hasta la 4ª generación. Que la herencia, Señor, de Él de santidad, de consagración, la herencia, Señor, que hay en Él durante su peregrinación siendo hombre, se pose también sobre nosotros esa vara poderosa, y nosotros esta noche la ministramos. Yo la ministro en tu casa en el nombre de Jesús. Yo quito toda vara ancestral que había en tu casa, que ejercía autoridad, dominio, espíritus que venían cíclicamente a querer destruir lo tuyo, a destruir lo mío. Lo cancelamos en el nombre de Jesús y establecemos la vara de descendencia que viene de Cristo Jesús
Jesús, Señor nuestro Goel, nuestro pariente cercano, nuestro Redentor, que sea Él, que sea la descendencia de Él la que se pose sobre tu vida hoy, que se pose sobre tu vida para que afectes de la manera positiva, de la manera de bendición a tus hijos, a nuestros nietos, a nuestros bisnietos. Te lo pido, Señor, y te lo suplico. Hoy ministramos con la unción de la vara de la descendencia que viene de Cristo Jesús, Redentor nuestro. Quitamos, Señor, toda autoridad que haya habido por otra vara cajoter, por otra herencia ancestral. La quitamos, Señor, y ponemos la vara de la unción tuya, la unción cajoter que viene de nuestro Redentor, Cristo Jesús. Te damos gracias esta noche. Bendecimos a tu iglesia, Señor, que esta no sea una palabra que se quede solamente en el ambiente, sino que se pueda meter en el corazón y que lo podamos creer, Señor, en el nombre de Jesús. Que podamos ver cosas diferentes, que no tengamos predicho el futuro de nuestros hijos esperando que se repita lo que a nosotros nos pasó en ninguna manera, sino que estemos anuentes a lo nuevo que tú tienes para ellos mediante la herencia nueva que esta noche estamos declarando para ellos. Te damos gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Lo declaramos, lo decretamos, Señor, lo establecemos por medio de la autoridad que nos has dado. Ministramos a cada persona que nos escucha, a cada persona que no solo nos escucha, sino también nos ve. Ministramos esa palabra en el nombre poderoso de Jesús. Y te damos gracias, Señor, esta noche. Gracias, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. El Señor le bendiga en esta preciosa noche. Haga esa palabra suya. Sobre todo los que tenemos tan claro que no venimos y que de repente ya nos está afectando esa carga de influencia de nuestros antepasados, de nuestro parentesco, y establezcamos como nuestro único pariente para herencia nuestra a nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor le bendiga, que pase una bendecida noche y que tenga un sueño reparador. Ministerios Nueva Unción, una antorcha a las naciones.